Buenas tardes y bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro ciclo de webinars sobre longevidad. Soy Ana Reguera, socia del área comercial de Avante, y hoy me acompaña Lucía Pérez de Villamil, socia del área de asesoramiento patrimonial. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Muchas gracias, Enar. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos y pasar este rato con nosotros. En el anterior webinar hablábamos sobre cómo la longevidad estaba transformando, ¿no?, nuestra forma de vivir, de trabajar, de planificar el futuro. Reflexionábamos sobre la importancia de tener un propósito vital, de cuidar los intangibles como la salud, las relaciones sociales, la motivación, y también reflexionábamos sobre la importancia de planificar con tiempo, ¿no?, para evitar que esos años de más sean una fuente de incertidumbre y no un verdadero regalo, ¿no? En este segundo webinar queremos abordar cómo actuar, cómo adaptar nuestras decisiones de inversión a una vida más larga, cómo aprovechar precisamente que tenemos más plazo para gestionar de manera mucho más eficiente el riesgo y planificar haciendo que nuestro dinero trabaje a lo largo de toda nuestra vida. Así es, Enar. O sea, vida más larga es más tiempo, ¿no? Y al final más tiempo, bueno, tiene una doble vertiente para leerlo. Por un lado vamos a tener mucho más tiempo para que se cumplan nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños, tenemos más posibilidades, pero luego por otro lado también lo que nos vamos a encontrar es que se hace mucho más necesaria una correcta planificación y una correcta inversión de nuestro patrimonio. Os animamos a hacernos preguntas a lo largo de esta conversación que vamos a tener Enar y yo. Queremos dejar un ratito al final del webinar para intentar contestar el mayor número de preguntas posibles, así es que bueno, las cosas que se os vayan ocurriendo o las dudas que tengáis, por favor, nos las vais escribiendo. Para poder empezar, Lucía, me gustaría rescatar una idea que comentábamos en el webinar anterior, y viene del informe que Morgan Stanley y Oliver Wyman publicaron sobre longevidad, ¿no? Y es que el informe lo que venía a decir es que estamos pasando de un modelo donde el Estado y las empresas son quienes asumen los riesgos de la longevidad a un escenario en el que esos riesgos recaen sobre nosotros mismos. Esto es verdad que es una oportunidad, pero a la vez es un gran reto, ¿no?, porque nos obliga a ahorrar más, invertir mejor y a mantenernos financieramente activos durante muchos más años. En este informe también comentaban cómo la industria financiera va a tener que transformarse y pasar de una industria que lo que hace es ofrecer productos de manera aislada a ofrecer soluciones integradas, ¿no?, soluciones que te ayuden a ahorrar, a invertir, a generar rentas llegado a un determinado momento y a protegerte, ¿no?, ante la longevidad. Y es precisamente ese enfoque integral como desde Avante entendemos el asesoramiento y la gestión patrimonial a nuestros clientes. Llevamos trabajando muchísimos años con ese enfoque. Pero, Lucía, exactamente, o sea, ¿cómo sabemos cuál es la solución integrada correcta para cada cliente? Pues Enar, por desgracia, la solución tradicional que nos ofrecen cuando llegamos a construir este tipo de soluciones, que pasa por un test de perfil de riesgo y preguntar cuál es tu horizonte temporal, o incluso, si me apuras, el típico cuestionario de objetivos, pues no es suficiente. O sea, nosotros, un poco como tú dices, desde Avante intentamos poner el foco en la persona y más, no tanto en el qué quiero, sino en el para qué quiero invertir, cómo quiero vivir mi vida, cuáles son las cosas que quiero proteger, cuál es el nivel de vida que yo quiero llevar, cuál quiero que sea mi legado, y al final lo que intentamos es acompañar a nuestros clientes en la reflexión tan importante que todas estas preguntas suponen. Intentamos poner las respuestas en el centro de nuestra relación con el cliente para intentar, bueno, pues contextualizar en números los diferentes escenarios que pueden surgir según se plantee su vida, y a raíz de ahí pues darles las herramientas que nuestros clientes necesitan para tomar las decisiones que quieren tomar, visualizar cuál es la vida que quieren vivir, y eso nos lleva al plan que va a construir o que va a marcar las pautas de esa solución integrada a la que tenemos que llegar. Lo que ha ocurrido es que la longevidad incluso ha cambiado lo que podía ser una planificación financiera tradicional. O sea, yo recuerdo hace 10, 15 años cuando hacíamos estos estudios para nuestros clientes, y lo que proyectábamos eran vidas pues de 85, 90 años como mucho,
vidas en 3 etapas en las que se pasaban en nuestros clientes una primera etapa formándose, luego había una segunda etapa muy intensa de trabajo y luego una etapa cortita de 15 años, jubilación, consumo de rentas, en el que bueno, el objetivo en esa etapa era descansar y disfrutar de todo el esfuerzo que se había realizado. Ahora, sin embargo, nos jubilamos y tenemos por delante 20, 30 años y nuestra mentalidad cambia totalmente. No nos vamos a pasar 20 años descansando. Entonces, surgen en nuestra mente cosas, bueno, pues lo que no hice en ese momento por falta de tiempo lo quiero hacer ahora, esa idea que quería la quiero poner en práctica, ese proyecto que tenía en mente, ¿por qué no es el momento de ejecutarlo? Porque es que además, como estamos comentando, vivir más años tiene una implicación económica muy elevada y también tenemos que ayudar a nuestros clientes a reflexionar sobre cómo financio mi longevidad. ¿Qué hago? ¿Me jubilo más tarde o me acojo a una jubilación activa? O como comentaba antes, oye, si tengo una idea en la cabeza es el momento de emprender un nuevo negocio. A todas esas preguntas que tienen nuestros clientes también tenemos que acompañarles a reflexionar para encontrar la respuesta y encontrar ese plan que se adecue a todas las etapas de su vida y que termine marcando esa combinación de soluciones integradas que es la que le puede ayudar a cumplir sus objetivos. Pero estábamos hablando de aterrizarlo en soluciones. Entonces, Enar, una vez que ya tenemos este plan construido, ¿cómo podemos empezar a aterrizarlo en soluciones financieras? Bueno, pues efectivamente, una vez que ya hemos construido el plan, yo creo que el siguiente paso sería sentarnos con nuestros clientes y ver y analizar su foto patrimonial. Normalmente, cuando pensamos en patrimonio, pensamos en cifras, en cuánto tengo. Sin embargo, el orden patrimonial va mucho más allá. El orden patrimonial implica que cada parte del patrimonio esté cumpliendo la función necesaria que necesito que cumpla en mi vida, ¿no? Nosotros en Avante nos gusta hablar muchísimo de 3 bolsillos patrimoniales. Cada uno cumple un papel diferente, pero los 3 tienen que trabajar de forma bastante coordinada y con cierto equilibrio, ¿no? Tenemos por un lado el bolsillo inmobiliario. Obviamente es un bolsillo muy representativo dentro del patrimonio de nuestros clientes, porque aquí entran a formar parte las viviendas de uso y disfrute, ¿no? Como puede ser una vivienda habitual o una segunda residencia, ¿no? Pero en muchas ocasiones se están incorporando activos para que generen rentas. En esos casos, al igual que hacemos con el patrimonio financiero, deberíamos incorporarlos con criterio, de una manera diversificada, es decir, que aporte diversificación por usos, por origen de rentas, por localización. Pero claro, eso no es tan sencillo, porque no todos podemos tener un patrimonio que nos permita diversificar desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? Entonces, para poder hacerlo así, porque efectivamente no es lo mismo cuando tú dependes de un único alquiler que cuando dependes de una cantidad de activos bastante considerable. Entonces, para ello existen soluciones financieras como pueden ser las OCIMIS, que lo que te ofrecen es, oye, una gestión profesional, acceso a amplias carteras y con rentas que son bastante fijas, por así decirlo, ¿no? Bastante previsibles, mejor dicho. Luego estaría el bolsillo empresarial, que es el bolsillo, ¿no?, donde integramos pues, los negocios o los proyectos personales, pero no es un bolsillo que únicamente tenga o esté limitado en aquellas personas que tienen empresas, ¿no? Sino que a día de hoy en el bolsillo empresarial podemos acceder a empresas no cotizadas, lo que solemos conocer como el private equity. Pues a día de hoy hay muchos fondos que nos permiten tener acceso a proyectos de economía real, a proyectos empresariales en diferentes fases y que de esta manera pues, aporta, ¿no?, una mayor diversificación al patrimonio y encima nos generan unas rentas explícitas que el día de mañana nos van a ayudar a esa generación de rentas necesarias que tendremos con la longevidad. Por último estaría el bolsillo financiero, que al fin y al cabo es el bolsillo más líquido, más flexible, más versátil, que es el que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, ¿no? Desde los inicios cuando empezamos a ahorrar, cuando luego vamos haciendo que ese ahorro se vaya incrementando, hasta el día de mañana cuando tengamos que transformar ese ahorro en rentas sostenibles que nos permitan mantener el nivel de vida. Cuando hablamos un poco de bolsillo financiero, yo sí que creo que aquí tenemos que buscar instrumentos que nos permitan de una manera muy eficiente poder tener carteras muy diversificadas, ¿no?, donde tengamos una visión global y un horizonte temporal de largo plazo, ¿no? Y es verdad que aquí, pues como instrumentos destacables, nosotros en Avante siempre hablamos de los fondos de inversión, fondos de fondos y de los planes de pensiones. Y en tu experiencia, en la experiencia de Avante durante tanto tiempo acompañando a nuestros clientes,
De estos 3 bolsillos que has mencionado, ¿hay alguno que predomine en la cartera de nuestros clientes o depende de la etapa vital en la que se encuentren en cada momento? Bueno, o sea, aquí yo creo, Lucía, que tenemos que partir de la base de que somos españoles y al inversor español nos encanta la inversión en ladrillo, ¿no? Pero sí que es cierto que los diferentes bolsillos se van modificando su peso en la vida de las personas a medida que las personas pasan por diferentes fases, ¿no? Y se vincula mucho más a la etapa vital. Por ejemplo, en la gente que es más joven, pues lo normal es que destines tu ahorro a tener una primera vivienda habitual. Esto muchas veces responde a un componente emocional y a una necesidad, ¿no?, de equilibrio, de tener un hogar propio, ¿no? Entonces, es verdad que en esta etapa pues, no hay mucho ahorro disponible que puedas destinar a otro tipo de inversiones, pero conforme el gasto en hipotecas y otros gastos importantes, como puede ser la educación, empiezan a reducirse, sí que es verdad que empezamos a crear y concentrar ahorro en el bolsillo financiero y bolsillo financiero alternativo, ¿no?, donde empezamos a incluir bolsillos alternativos. Aquí es verdad que es que el plazo juega hasta a nuestro favor, o sea, tenemos un largo plazo para poder optar a rentabilidades más atractivas incorporando el bolsillo alternativo y que nos ayuden en esa diversificación patrimonial. Y es verdad que en la última etapa, ¿no?, en la etapa de pre-post jubilación, una etapa más de disfrute, pues sí que es cierto que el ahorro se centra principalmente en el bolsillo financiero alternativo, ¿no? Porque es a partir de ese momento el que este bolsillo juega un papel muy importante porque es el que tiene que ser capaz de generarnos una serie de rentas que nos permitan mantener nuestro nivel de vida y mantener cierta liquidez, ¿no? Con lo cual, sí, yo creo que los bolsillos patrimoniales van evolucionando a medida que las personas vamos pasando por diferentes etapas vitales y yo creo que aquí además es muy importante la labor de avante de los consejeros financieros, que es acompañar en este recorrido y asegurar que cada bolsillo cumple la función en el momento necesario. Y seguro que la longevidad tiene un impacto, ¿no?, en la evolución natural que estas masas patrimoniales van teniendo en las carteras de nuestros clientes. Al final, más tiempo para invertir. Por un lado, hablábamos antes de que nos daba como 2 vertientes. Por un lado, tenemos mucho más tiempo para tener el dinero trabajando, pero por otro lado, tenemos mucho más tiempo para vivir y muchas más necesidades de financiación. O sea, por poner un ejemplo numérico sencillo que podemos trabajar con nuestros clientes, si nos encontramos en el momento de la jubilación con un ahorro a lo mejor de 500.000 euros y unas necesidades de rentas en el momento de la jubilación para completar la pensión de unos 3.000 euros al mes, pues como hablábamos antes, ¿no?, en esos estudios que preparábamos hace tiempo, que ayudábamos a nuestros clientes a prepararse para esa etapa de consumo de rentas, pues esos 500.000 euros para ayudar a nuestros clientes a vivir 15 años, igual tenían que estar trabajando buscando un punto y medio por encima de la inflación. Si nos vamos ya a vidas más largas en las que tenemos que financiar 20 o 30 años, nos podemos ir a necesitar 5 o incluso 6, 7 puntos por encima de la inflación. Y más rentabilidad inevitablemente nos lleva a todos a pensar en más riesgo. ¿Tú crees que se puede compaginar unas carteras con una mayor búsqueda de rentabilidad y por lo tanto un pelín más de riesgo en la etapa de consumo de rentas? Bueno, yo creo que aquí la buena noticia, Lucía, es que tenemos más tiempo. Y tener más tiempo implica tener mayor plazo de inversión, ¿no?, que al fin y al cabo es el aliado natural para mitigar el riesgo y para poder aprovecharnos de ese interés compuesto que siempre comentamos en Avante, ¿no? Pero sí que creo que en este nuevo escenario de longevidad el verdadero riesgo no está en asumir más volatilidad en las carteras, ¿no?, sino que el verdadero riesgo es no conseguir la rentabilidad real que nos ayude a cumplir nuestros objetivos y a poder mantener nuestro nivel de vida, ¿no? Entonces, es verdad que la longevidad en cierta medida sí que nos obliga, ¿no?, a repensar esa idea del riesgo que tenemos, ¿no? Efectivamente, tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que invertir en carteras con mayor exposición a renta variable, pero que sea un riesgo adecuado, que vaya en función de los objetivos que cada uno de nosotros tenemos y mantenerlo durante mucho más tiempo, ¿no? Eso obviamente cuando tú lo combinas con una gestión profesional, sabes que tienes horizontes largos y carteras muy diversificadas, pues es verdad que la sensación de riesgo no es tan amplia, pero sí, efectivamente, el reto aquí no es protegernos del mercado, sino más bien protegernos del tiempo. O sea que por entender un poco todo lo que has dicho, al final si queremos que nuestros clientes y queremos ayudar a nuestros clientes a que vivan plenamente en un nuevo entorno de
de longevidad, todo pasaría por trabajar con ellos en una planificación del proyecto biográfico, una planificación financiera que tuviera en cuenta todas las implicaciones que tiene la longevidad, y a carteras que tuvieran más riesgo, pero con más tiempo trabajando esas carteras, lo que ayudaría a mitigar este riesgo o empezar a ahorrar un poco antes, que es lo que también siempre animamos a nuestros clientes. Nos has hablado de los 3 bolsillos, las 3 grandes masas patrimoniales. ¿Podemos empezar a aterrizarlo en soluciones del primer bolsillo, de ese bolsillo financiero? Pues si entendemos la longevidad como un reto financiero, tendremos que encontrar instrumentos, ¿no?, que nos permitan hacer trasladar esa idea de equilibrio y de gestión del riesgo a la práctica. Y es verdad que en esta pata, ya lo anunciaba antes, pero desde Avante creemos que los instrumentos más adecuados para hacerlo son los fondos de fondos y los planes de pensiones, ¿no?, porque al fin y al cabo son 2 herramientas que nos ayudan a invertir con una visión global, a poder diversificar y a poder asumir riesgo con horizontes temporales mucho más amplios, ¿no? De hecho, los fondos de fondos son una herramienta muy potente para poder redistribuir esa sensación de riesgo, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú inviertes en un fondo de fondos, inviertes en una multitud de activos, diversificas muchísimo por zonas geográficas, por estilos de gestión, por sectores, y además eso, si lo combinas con que está gestionado por un profesional, que es el que hace, ¿no?, que las carteras se vayan adecuando al momento que estamos viviendo, pues desde luego es una solución que es de las que más sentido tiene, ¿no? Porque aquí hay que recordar que no se trata de adivinar el mercado, sino de lo que se trata es de crear carteras que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos y nos permitan, ¿no?, mantener ese nivel de vida deseado. En esta parte también decíamos que los fondos de fondos nos ayudaban a mitigar mucho el riesgo, ¿no? Pues probablemente la diversificación que tienen los fondos de fondos es una diversificación estructural, que es la forma de reducir el riesgo sin renunciar a ningún punto de rentabilidad, ¿no? De hecho, en el día a día tú te puedes encontrar con fondos de fondos que tienen más exposición a renta variable, que están asumiendo menos volatilidad que fondos que son más conservadores, pero que están mucho más concentrados en un tipo de activo, en un gestor o en un tipo de gestión en concreto, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros entendemos que los fondos de fondos son una de las herramientas claves. Además, hay que tener en cuenta que a partir de un determinado momento, en esa etapa de disfrute, vamos a necesitar vivir de nuestro patrimonio, ¿no? Vamos a necesitar transformar esa rentabilidad en rentas. Y claro, aquí surge una pata de la que todavía no hemos hablado, Lucía, que es la pata de la fiscalidad. ¿Realmente todos los instrumentos financieros son eficientes fiscalmente hablando para que nos acompañen en esta parte de rentas sostenibles? Pues en el caso de los fondos de fondos o de los fondos de inversión, sí. O sea, 100% son muy eficaces. Siempre decimos, de cualquier manera, que nunca tiene que ser la fiscalidad lo que guíe nuestras decisiones de inversión. Nunca sabemos cómo van a cambiar las leyes y con qué fiscalidad nos vamos a encontrar mañana. Pero a día de hoy, la fiscalidad que tienen los fondos de inversión y los fondos de fondos a la hora de reembolsar, lo que nos permite es que no tributemos por todo lo que estamos reembolsando, sino solamente por la parte que se considera rentabilidad. Por poner un ejemplo muy sencillo y que lo pueda entender todo el mundo, si yo quiero completar mis rentas de la jubilación con 1.000 euros que pueden proceder, por ejemplo, de dividendos o, por ejemplo, de reembolso de un fondo de inversión, si yo lo estoy completando con dividendos, voy a tributar por esos 1.000 euros en la base del ahorro al 100%. Sin embargo, si lo que hago es un reembolso de un fondo de inversión, yo solamente voy a tributar por la parte de esos 1.000 euros que se consideran rentabilidad, con lo cual hay una parte bastante grande que se considera devolución de capital y por ella no tributo. Entonces, pues me permite de una manera muy eficiente y además de una manera en la que me permite a mí decidir en qué momento, es decir, el dividendo es cuando la compañía lo decide repartir. En el caso de tener un fondo de fondos, un fondo de inversión, soy yo la que voy a marcar las pautas de decir quiero reembolsos mensuales, trimestrales, anuales o cuando mi cuenta corriente se quede con un saldo X, con lo cual yo tomo la decisión y es muy eficiente fiscalmente a la hora de completar esas rentas. Y además también me permite que el resto, lo que yo no estoy rescatando, sigue trabajando, aprovechándose, bueno, pues de ese más plazo que tenemos a partir de ahora y de ese interés compuesto. Ahí, si quieres también por seguir hablando un poco del bolsillo financiero, nos encontramos también con la parte, ¿no?,
de que, oye, hay productos, ¿no?, que cierran, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Oye, pues efectivamente, si yo contrato una renta vitalicia, pues desgraciadamente el dinero que voy a recibir es esa renta vitalicia, ¿no? Pero que no tienen esa flexibilidad como tú bien comentabas. Y ahí, Lucía, por seguir un poco ahondando en la parte de productos del bolsillo financiero, no hemos comentado absolutamente nada de los planes de pensiones. Y es verdad que tenemos todos la sensación de que los planes de pensiones es el producto estrella de la jubilación, ¿no? Que cuando pensamos en ahorrar para la jubilación, el único producto que existe son los planes de pensiones, y más además en una época como esta, que nos acercamos a la Navidad y las campañas de planes de pensiones, ¿no?, están absolutamente en todas las entidades financieras, ¿no? Pero son un complemento, una herramienta perfecta para complementar el ahorro de los fondos de inversión, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que te permiten es ahorrar de una manera bastante planificada y bastante constante, ¿no? En esta parte, ¿tú nos puedes hablar un poco más de la ventaja fiscal de los planes de pensiones? Sí, a diferencia de los fondos de inversión que tienen esa ventaja fiscal en el rescate, en el reembolso, los planes de pensiones lo tienen en la aportación. O sea, la ventaja de los planes de pensiones es que en tu etapa de ahorro, que normalmente es tu etapa de esfuerzo económico cuando tú estás trabajando y cuando tus rentas son más altas, ¿no?, y más impuestos tienes que pagar por la renta, cada vez que yo aporto me puedo reducir en mi renta un porcentaje de lo que yo estoy aportando. Hablabas de que efectivamente es el producto estrella, es decir, pues yo creo que en España todo el mundo cuando habla de productos para la jubilación piensa en planes de pensiones, pero luego paradójicamente tenemos bastante limitada la aportación a esos planes. Hoy en día son 1.500 euros, entonces, por poner otra vez un ejemplo sencillo, si yo aporto 1.000 euros a planes de pensiones, en la declaración de la renta de ese año, si mi tipo marginal es el 45%, Hacienda me va a devolver 450 euros, con lo cual pues es una ventaja bastante considerable. Entonces, a todos aquellos clientes con los que nos encontramos, ¿no?, que muchas veces nos dicen, oye, es que yo realmente no aporto a planes de pensiones porque lo que me voy a deducir hoy, ¿no?, lo voy a terminar pagando el día que lo rescate. ¿Cómo de cierto es esta creencia, ¿no?, que hay hoy en día? A ver, es cierta en la medida en la que tú, cuando rescatas el plan de pensiones, esos 1.000 euros que has puesto vas a rescatar por el total de los 1.000 euros, no por la rentabilidad. Lo que ocurre es que normalmente, de media en España, la tasa de sustitución de las pensiones, que la OCDE, en el último estudio de la OCDE estaba en el 80%, es decir, pues la pensión va a representar de media en España el 80% de mi último sueldo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en el momento en el que rescate, mi tipo marginal va a ser más bajo. Entonces, pues si a lo mejor cuando yo aporté me ahorré 450 euros, es decir, yo puse 550 solo para invertir en una inversión de 1.000, cuando yo rescate voy a pagar a lo mejor 350, 380, con lo cual por ahí voy a tener un ahorro fiscal. También voy a tener un diferimiento fiscal, porque desde que aporto hasta que rescato, bueno, pues toda esa parte que el dinero está en mi bolsillo y no está en mi bolsillo trabajando y me puedo aprovechar del interés compuesto y no en el bolsillo de Hacienda. Y luego hay una ventaja adicional que no hemos comentado antes, pero yo creo que es muy importante, que es un producto que nos ayuda a la disciplina de ahorrar. Es decir, al ser humano le cuesta muchísimo pensar en el futuro en primera persona. Cuando pensamos en el futuro es, bueno, ¿no?, ya llegará o ya se ocupará el yo del mañana, ahora me tengo que dedicar a trabajar. Al final los planes de pensiones son un producto que nos obligan, ¿no?, a ahorrar hoy para el día de mañana, y además, como son en cierta medida ilíquidos, no podemos disponer de ellos siempre que queramos, sino que, bueno, pues en momentos convulsos del mercado, que siempre el estómago nos lleva a lo mejor a mover todas las inversiones, la experiencia nos demuestra que los clientes, los planes de pensiones no los tocan, y ¿no? eso en la rentabilidad se sigue notando al final. Y es que, o sea, esto además lo tendríamos que unir, esta parte fiscal que comentábamos antes en el rescate de los planes de pensiones, con que hay otra creencia, o a la hora de ahorrar, de las maneras que tenemos que ahorrar, es que, bueno, yo estoy trabajando, estoy ahorrando, cuando además, de hecho, cuando ahorro no miro tanto lo que hace mi dinero, pero en el momento en el que me jubilo, miro continuamente lo que hago, y mi sensación es
que ya no puede bajar ese dinero. Entonces, o lo tengo que tener todo en cuenta corriente o lo tengo que tener súper conservador porque pienso que ya no me queda plazo. Pero, sin embargo, por todo lo que hemos venido comentando, nos estamos dando cuenta que no, que cuando llega esa etapa incluso podemos construir carteras de, oye, vamos a coger, en el caso de que exista el tamaño suficiente de patrimonio, vamos a coger una parte de tu cartera que cubra tus necesidades del corto plazo y vamos a poder dejar otra parte que esté trabajando para el largo plazo y para que vaya aprovechándose en ese sentido del tiempo, como comentábamos antes, como herramienta para mitigar la renta, el riesgo. En ese sentido, Enar, ¿tú crees que una vez que hemos terminado de hablar de las soluciones tradicionales como fondos de inversión o planes de pensiones, podríamos abrir el abanico de las carteras de nuestros clientes a soluciones distintas que complementen sus carteras? Completamente, o sea, ante una perspectiva de longevidad, efectivamente podemos abrir la puerta a uno de los bolsillos que antes comentábamos, ¿no? Que es la parte de incluir inversiones alternativas, ¿no? Que al fin y al cabo son inversiones que son más ilíquidas, pero que no sustituyen, pero complementan muy bien las inversiones cotizadas, ¿no? Además, lo bueno que tiene la inversión en el mercado alternativo en productos de private equity es que, aparte de que nos permitan diversificar mucho, descorrelacionan muchísimo con lo que es el mercado cotizado, ¿no? Y aparte te permiten acceder a oportunidades, pues que al fin y al cabo, ¿cuántas empresas hay que no coticen? Pues la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, si nos cerrásemos únicamente a la parte del mercado cotizado, nos estaríamos perdiendo muchísimas oportunidades. Y decía antes, descorrelacionan muy bien con el mercado financiero, ¿no? Normalmente, en las crisis bursátiles, pues este tipo de activos suelen tener un comportamiento mucho más relajado, ¿no? Entonces, pues efectivamente, gana un papel importante el poder incluirlos dentro del bolsillo de nuestros clientes. Y además así es una forma de bajar en cierta medida la volatilidad de las carteras. Ahora bien, igual que no todos tenemos la misma cartera financiera, tampoco todos tenemos que tener la misma cartera de inversiones alternativas. Al fin y al cabo, tiene que seguir siendo la etapa vital en la que nos encontremos la que vaya marcando qué inversiones alternativas puedo tener yo dentro de mi patrimonio, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy sencillo, ¿no? Cuando somos jóvenes tenemos muchísimo plazo, ¿no? Con lo cual tiene mucho más sentido que podamos invertir en fondos de venture capital o growth, ¿no? Que al fin y al cabo son inversiones que tienen mucho más plazo, tienen mucho más riesgo, pero estás optando a una potencial rentabilidad mucho mayor. Entonces, como tienes ese plazo suficiente de maduración, dejas que las empresas pues maduren y consigan los objetivos deseados. En una fase más de madurez, por así decirlo, lo que tiene sentido es que incorporemos a nuestras carteras fondos que inviertan en buyouts o en expansión, que al fin y al cabo lo que tienes por debajo son empresas mucho más consolidadas. Y ya en la última etapa, en la etapa de retiro, pues el bolsillo alternativo debería estar formado por fondos de deuda privada, de infraestructuras, que inviertan en mercados secundarios, ¿no? Que ahí al fin y al cabo tienes menos liquidez porque los plazos de duración son más cortos, porque tienes rentas mucho más factibles en el corto plazo, ¿no? Entonces, efectivamente sí que creo que le podemos dar cabida, pero insistiendo en que hay que ver mucho cuáles son los objetivos de cada uno de nosotros y la etapa vital en la que nos encontremos. O sea, que no se trata tanto de sustituir, sino de combinar, ¿no? La parte más tradicional, financiera líquida, fondos de inversión, planes de pensiones, nos van a dar la flexibilidad, la liquidez, ¿no? Por si pasa cualquier cosa, siempre tener ese colchón, y esa parte de activos alternativos empresariales lo que nos va a dar es ese punto más, ¿no? de rentabilidad si tenemos el plazo suficiente. Así es, de hecho en Avante llevamos muchos años ya desarrollando una gama de productos alternativos que sirven para complementar las carteras financieras cotizadas de nuestros clientes. Ahí, igual que en el bolsillo financiero acudíamos a los mejores gestores, pues en esta gama estamos acudiendo a los mejores gestores internacionales, de tal forma que nuestros clientes en sus carteras, en la parte alternativa, pueden invertir en infraestructuras, en mercado secundario, en fondos de buyouts, de alimentación, de recursos naturales, o sea, un sinfín de oportunidades. Es que son oportunidades que hace unos años estaban reservadas únicamente al cliente institucional. Tenías que tener mucho dinero para poder invertir en este tipo de fondos, ¿no? Pues a día de hoy ya no es así, y desde Avante, desde luego, lo que estamos intentando efectivamente es abrir esa oportunidad y ese abanico de oportunidades a nuestros clientes para seguir configurando carteras que diversifiquen y que gestionen ese largo plazo que tenemos por delante.
Totalmente. Y además la poca liquidez, incluso en un momento determinado, lejos de convertirse, ¿no?, en un enemigo, puede incluso llegar a ser un aliado para las carteras de nuestros clientes, como comentábamos con los planes de pensiones. O sea, estos productos al final tienen una serie de plazos, pero esas series de plazos lo que nos permiten es que el interés se vaya multiplicando, ¿no?, con el interés compuesto. Y por otro lado, pues ahí nos da también a nosotros como inversores una disciplina de, oye, sé que esta parte de mi cartera que busca ese plus más de rentabilidad, pues no lo voy a poder tocar durante un tiempo, con lo cual, bueno, pues es algo que sale fuera de mis emociones como inversor. Efectivamente, o sea, yo creo que en definitiva los activos alternativos, el private equity en concreto, es una extensión más, ¿no?, del bolsillo financiero, ¿no? Permiten, como decíamos, dar un paso más en la diversificación, optar a rentabilidades más altas y aprovecharnos de ese horizonte temporal tan largo que estamos comentando a lo largo del webinar de hoy, ¿no? Entonces, claro, aquí es que vivir más años implica que tengamos que tomar decisiones de inversión con más perspectiva, ¿no?, y con más estrategia. Y los activos alternativos, pues efectivamente nos ayudan a conseguirlo. Fenomenal. Nos estamos quedando sin tiempo en AR y es una pena horrible. Además, bueno, le hemos dado yo creo que un buen repaso a Repaso a todos, todos, ¿no? sí. Hemos hablado del impacto de la longevidad, cómo cambia nuestra manera de pensar, de vida, de pensar en el dinero, de lo importante que es una buena planificación financiera teniendo en cuenta todo este tipo de cambios, tener carteras diversificadas, el ser capaces de asumir riesgo sabiendo que vamos a tener más tiempo, el buscar esa buena combinación de activos que trabajen bien entre ellos y que a lo largo de todas nuestras etapas vitales vayan teniendo el peso que tienen que tener en las carteras de nuestros clientes. Efectivamente, en el bolsillo financiero sí que es cierto que hemos hablado de los fondos de fondos y de los planes de pensiones, ¿no?, como piezas claves, ¿no?, para equilibrar ese crecimiento, ¿no?, y ese horizonte de vida tan largo que tenemos. Y también comentábamos que el private equity es una herramienta que nos ayuda, ¿no?, de rentabilidad adicional aprovechándonos de ese plazo. Pero no nos podemos quedar ahí. O sea, no son los únicos productos financieros que podemos tener en las carteras, ¿no?, sino que, oye, además de estos productos existen otros productos que generan una serie de rentas explícitas o productos que nos ofrecen ciertas soluciones inmobiliarias que probablemente en nuestra época de jubilación o de retiro pues tenga mucho sentido poder incorporar a las carteras. Sabemos que vamos muy mal de tiempo, pero si les parece bien vamos a intentar responder a unas cuantas preguntas. Un segundo, perdón. Mira, yo creo que esta es bastante completa. Buenas tardes. ¿A qué os referís cuando decís que la planificación financiera tradicional ha quedado obsoleta? ¿Qué riesgos corremos si seguimos utilizando modelos tradicionales de planificación? Esta es tuya. Ya. A ver, bueno, lo hemos comentado un poco antes, pero yo sí que creo que es bueno el entender qué riesgos estamos corriendo si no hacemos un buen ejercicio de planificación financiera. Comentábamos antes esos ejercicios de planificación financiera que al final consisten en contestar a un cuestionario o tener en cuenta una serie de valores económicos, ¿no?, que forman parte de nuestra vida, ingresos, gastos, patrimonio, etcétera, sin contabilizar los ISIs que pueden ir ocurriendo a lo largo de nuestra vida y que nos van a ir, con una vida más larga, pues todavía tenemos muchos más ISIs. Riesgos en los que podemos caer es en quedarnos sin dinero, por ejemplo, en la etapa del consumo de rentas, no haber calculado bien, tener carteras excesivamente conservadoras y en un momento determinado, pues no podemos olvidar que el 90% del ahorro de los españoles está en inmuebles y que tengan que plantearse una solución inmobiliaria, que también las hay y las hay buenas, pero a lo mejor no es lo que sería más deseado en ese momento. Otro riesgo puede estar en no planificar una buena carrera profesional. Hablábamos antes de que en esa vida en 3 etapas la carrera profesional era una carrera larga e intensa. Bueno, perdón, no tan larga como va a ser ahora, pero que era una carrera muy intensa y sin embargo, oye, si sabemos que vamos a vivir más años y tenemos que desde los 65 nos pueden quedar 30 años más de vida, a lo mejor en mi plan de vida puede existir otro tipo de carrera profesional que sea menos intensa, pero que sea más larga y que yo me vaya mucho más contento a mi casa y disfrute más
de mi vida por el camino. O luego también tenemos el riesgo, que yo creo que también lo hemos comentado antes, de confiar en exceso en la ayuda externa. Es decir, bueno, pues cuando hablábamos de que no pensamos en el futuro, también siempre pensamos, bueno, pues ya cuando llegue el momento ya llegará el maná, ya tendremos la pensión, pero por desgracia, pues tanto el Estado como el pilar del Estado y el pilar empresarial cada vez aportan menos a nuestra jubilación y la responsabilidad es nuestra. Entonces yo sí que creo que es fundamental que tomemos el toro por los cuernos, somos conscientes que nuestra vida... Yo creo que otra de las cosas que tiene la gente es decir, ¿para qué me voy a poner a planificar si mi vida va a cambiar un montón? Bueno, pero es que el plan también va cambiando y te va acompañando y tú vas entendiendo a medida que vas avanzando porque vas tomando esas decisiones. O sea, yo creo que serían esos un poco los riesgos que puede ocurrir. Pues muchas gracias, Lucía. Yo creo que nos da tiempo a otra pregunta. Sí, nos preguntan si a la hora de planificar la jubilación tiene más sentido recibir rentas como un alquiler o una renta vitalicia o es mejor ir retirando dinero de mis inversiones poco a poco. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada opción? Bueno, pues aquí en Avante creemos que la solución financiera tiene que ser en base a los objetivos y las necesidades de nuestros clientes. Para que se pueda entender un poco, o sea, cuando nosotros recibimos rentas explícitas, que por ejemplo son las rentas que provienen de un alquiler o una renta fija de un producto financiero o una renta vitalicia, sabemos el dinero que vamos a recibir, ¿no? Y eso es muy cómodo, ¿no? Porque sabes con qué dinero puedes contar, pero también a la vez es muy poco flexible, ¿no? Porque en el fondo, si me surge cualquier imprevisto por el camino, mis circunstancias cambian y yo eso no lo puedo modificar. Paralelamente tenemos las rentas implícitas, ¿no? Que es básicamente las rentas que nosotros generamos cuando hacemos algún reembolso, ¿no? De nuestra cartera financiera, principalmente invertida en fondos de fondos. Aquí, efectivamente, tenemos mucha más flexibilidad y, aparte de que fiscalmente, pues antes nos has comentado que es una ventaja en cierta medida que hay que tener en cuenta, aunque por supuesto no es la única, pero bueno, sí que tenemos esa flexibilidad que nos permite, ¿no? Poder adaptar esos reembolsos a nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, pues efectivamente en Avante lo que solemos recomendar tener una combinación de ambas, ¿no? Por ejemplo, puedes tener una parte de tu patrimonio que te genere ciertas rentas explícitas que te ayuden a satisfacer ciertos gastos fijos que tienes y que eso se vaya complementando, ¿no? Con otras rentas implícitas a través de la inversión en fondos de fondos para que cuando necesites, ¿no? tengas que hacer frente a un gasto extraordinario, pues puedas tirar de ahí. Lo que sí que es cierto es que en Avante lo que creemos es que tenemos que hacer el traje a medida a nuestros clientes, que dependerá mucho de tu situación vital y de tus necesidades y bueno, del propósito vital también que te hayas planteado. Disculpadnos porque no tenemos tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Enar. Para mí ha sido un placer y deseando escuchar el próximo webinar. Simplemente os recordamos que vuestros consejeros financieros están a vuestra entera disposición para poder resolver cualquier duda que os haya podido quedar y, por supuesto, para acompañaros en todo este proceso de planificación de la longevidad. Nos vemos en el próximo webinar.